Buenos días y bienvenidos a esta 58ª, la asamblea número 58 de nuestra congregación Reino de Dios Ministerios. Pequeño número, grande en la presencia de Dios. Dando bienvenida a todos quienes estamos acá, pero también a quienes se encuentran en redes sociales, a quienes leerán este mensaje, esta administración de la palabra de Dios, accesándolo sea desde las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el blog que queda publicado lo escrito, pero también referidos a nuestra página en internet Reino de Dios Ministerios.org, y desde ahí accesible todos estos medios. Bienvenidos también a quienes leen, porque ahí publico también accesos desde redes sociales, empresariales y de negocios, y créanme, me sorprende que en ocasiones hay más lectores y más seguidores allá que entre los propios pueblos de Dios. Pero lo que me dice esto es que hay muchos buscadores de amor, de verdad y de esperanza, y a todos ellos, bienvenidos. Es la voluntad del Señor darles esta bienvenida. El mensaje de esta mañana es la segunda parte, la continuación del de la semana pasada, que tiene por título La misión de Jesús, restablecer el reino. La misión de Jesús, restablecer el reino, que es la asamblea 58, la parte 2 de esta serie, Restableciendo el reino de Dios. Y para ello vamos a entrar en un tiempo de oración conforme a la voluntad de Dios. Padre mío, te damos gracias, Señor, y te entregamos, Padre bendito, esto que tú has puesto en el corazón de este hijo tuyo, Padre bendito. Gracias, Señor, por quienes acá nos acompañan, Padre, pero gracias también porque pones fortaleza, Señor, el querer como el hacer en ellos y en este hijo tuyo que habla, Padre, que no hace, Padre, más que obedecer lo que tú le has mandado, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz y de tu verdad, y fortalécenos, Señor. Llévanos y acompáñanos, Padre, para que sea tu bendición, tu revelación, la que se manifieste con poder y gloria, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Quiero empezar, y esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, solo recordando qué es lo que nos ha venido hablando y los siguientes puntos que Él, o dimensiones, diría yo, de gloria, que Él me compartió al respecto de esto de los principios de este inicio del restablecimiento del reino. Y el primer punto, que sería el 10º para nosotros, es preparándonos para el Espíritu Santo. Porque pareciera mentira el simple hecho de anhelar el ser uno con el Espíritu de Dios. Tiene un propósito, pero también tiene un para qué. Luego nos va a hablar el Señor de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden de las cosas establecidas como Él las había diseñado a partir de Juan el Bautista, que fue un primer rompimiento de paradigmas. Luego nos va a compartir del cómo habla de ser ciudadanos de ese nuevo orden. Y vamos a ver en qué o cuál es el fundamento que Dios nos da en la palabra para ello. Luego vamos a hablar de una invasión del cielo. Y yo sé que estoy usando el lenguaje bien distinto, como ha ocurrido aquí desde que empezamos. Pero es que el Señor me pide que si queremos romper paradigmas, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hablar de un lenguaje de Él, de un lenguaje de reino, de un lenguaje que hable de cosas distintas. Luego nos llevará a una comunión con Él y cómo tenerla. Luego nos va a hablar de esa violencia del reino, que nos habla que desde los tiempos de Juan el Bautista, los violentos, el cielo sufre violencia y los violentos le arrebatan. Bueno, nos hablará del diseño de Él detrás de todo esto. Luego nos hablará de posición y poder, esa posición y poder, delegación, fruto del propio Señor, una vez que somos embajadores del Rey y del Reino, del apoyo que eso conlleva, y finalmente cerraremos con los principios y fundamentos de ese reino. Pero antes, el Señor me ha llevado a un tiempo en donde les quiero compartir una reflexión personal. Y esa reflexión es el resultado de algo que me ha impactado profundamente durante la semana. Y ese algo que me impactó es el resultado de una búsqueda personal de más y más y más fuego de Dios en mi corazón.
Porque sabes, no es a ti, pero no es raro que a los hijos o hijas de Dios tengamos tiempos en donde pareciera ser que las cosas se enfrían, ¿no? Que ese fuego se va apagando. Y lo primero que pensamos como creación de Dios, como carne, como hombres que somos, es que Dios es el que se ha alejado. Cuando en realidad somos nosotros los que hemos dejado de poner la mirada en Él. Y es que, ¿sabes? La vista de la iglesia en este tiempo, en donde veo una iglesia que está apagándose, languideciéndose, que ese fuego que tenían se va disminuyendo y se va disminuyendo y se va disminuyendo, como entrando en un proceso en el cual cada vez emite y entrega menos y menos y menos calor. O lo que es lo mismo, cada vez emite y entrega menos y menos y menos amor. Un amor que se ha venido entibiando, una iglesia que se ha vuelto cada vez más religiosa, una iglesia que le da más importancia a los aspectos doctrinales que al resultado del Evangelio de Cristo. Y lo veo todo el tiempo a mi alrededor. Y por otra parte, la evidencia de señales. Hoy Jesús nos visita. Y no hay casualidades. Esa es una señal más para mí. El Señor me ha venido haciendo muy sensible a las cosas que suceden a mi alrededor, que no tienen ningún tema de coincidencia en medio, sino que verdaderamente son resultado del propósito y de la voluntad de Dios para nosotros. Y en esas señales, operaciones del Espíritu Santo, hechos de un nuevo y muchísimo mayor poder espiritual en mi corazón. Y no estoy diciendo con esto que el poder lo tenga yo, lo que estoy diciendo es que el poder de Dios se está manifestando de muchas maneras. Y eso me ha puesto una presión, una urgencia imposible de resistir, magnificando el fuego de Dios, agrandándolo, lejos de apagarlo y de enfriarlo, por el contrario, agrandándolo. Y todo ello se está manifestando en renovar fuerza y esfuerzo a partir de esa nueva atmósfera, una atmósfera distinta. Y esferas de influencia del reino y de este mandato ampliado sobrenaturalmente que el Señor me ha llevado a hacer. ¿Qué es esto? De compartir, de ministrar, de hablar, de predicar del reino de Dios. Todo, por supuesto, en el nombre de Jesús. Ayer, mi familia, 3 miembros de la familia, porque otros 2 andaban en otros lados, fuimos a ver la película nueva, la nueva versión de Ben-Hur. Y la verdad es que ha habido mucha publicidad y que lo que yo no sabía, y eso lo supe hasta el final de la película, fue producida por cristianos. Y entonces, el mensaje, sin entrar en temas de qué dice la película, tiene variaciones con respecto a la versión original, pero lo importante y central es, le dan mayor evidencia al resultado en el corazón del protagonista por la exposición al corazón de Jesucristo. Para mí fue una señal más, otra vez. Ver cómo Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo he decidido dar mi vida, es mi voluntad dar mi vida por ustedes. En algún momento de la película. De tal manera que cuando el Señor me habló hace algunos años, 6 para ser preciso, y me dijo: quiero levantarte para que prediques de mi reino, pero quiero decirte que te van a perseguir mucho, porque no están hablando de mi reino. Sé que recibiré y seguiré siendo juzgado, que va a seguir siendo criticado y puesto en medio de rumores. A todo lo cual solo voy a hacer la siguiente declaración. Y no es casualidad que quede como parte de este mensaje y ministración. Si alguien solo puede ofrecerme una doctrina correcta, cualquiera que éste sea, aunque tenga años en el Evangelio, con toda seguridad me escaparé de inmediato en la primera oportunidad que sé que Dios me abrirá para buscar la compañía de alguien que haya visto por sí mismo la hermosura del rostro de Dios, la hermosura del rostro de Jesús. Porque de otra forma, ¿cómo creer que están hablando de la verdad? Si no he tenido un encuentro personal con Dios, ¿cómo puedo creer que lo que hablan, que lo que dicen, y aún si se atreven a levantar juicio contra otro siervo de Dios, es porque es la verdad? Cuando yo sé que a mí, el Señor mismo cara a cara me dijo
cuál era mi ministerio. Y sé que hay otros siervos de Dios en esas situaciones, siendo perseguidos. Solo puedo y debo creer y tener comunión, coinonía, con quienes han vivido o están viviendo en la verdad de su comunión personal y conocimiento con Dios. ¿Cómo vivir de otra manera? ¿Cómo creer en alguno que se dice siervo de Dios y de ahí ya empiezo a entender que ni siquiera se mueven en el reino? Porque si ustedes han visto, yo no me hablo siervo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y el privilegio de servirle es porque soy hijo, no al revés. Dios tiene que traspasar el umbral de nuestra personalidad y tomar su habitación dentro de ti y de mí, dentro de cada uno de nosotros. Dios quiere habitar en nuestro corazón y manifestarse en todo nuestro ser para entonces tú y yo ser en su verdad. Pablo predicó también de continuo la doctrina de Cristo morando en el creyente, ¿sabes? La historia revelará, llegado el tiempo predeterminado por el Señor para ello, que la iglesia ha avanzado o ha retrocedido en cuanto a unción y poder se refieren, exactamente en la misma medida de cuanto se ha movido hacia o se ha alejado de su interior, de su vida espiritual, de la habitación del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Cada vez que estoy hablando de esta reflexión y concretamente en esta serie Restableciendo el Reino de Dios, cuando hablo de vida de fe o cuando hablo de señales de lo sobrenatural o cuando estoy hablando de reino de Dios, tal como van a escuchar o han venido escuchando que lo uso, es por instrucción de Dios. Y significan la totalidad de la obra de Dios y la manifestación del reino de Dios en cada ser humano, en cada creado. No solo en la sana doctrina. O no solo en la emoción que produce el estar adorando a Dios, porque somos creación y por tanto también somos emoción. Pero si solo eres emoción, no necesariamente Dios habita en ti. Y si solo eres doctrina y sana, no necesariamente es porque Dios habita en ti, aunque estés recibiendo revelación y verdad. Me refiero entonces al poder de Dios obrando en el alma, en las emociones, en la mente, en el cuerpo, tal y como una persona lo experimenta de completo. Es decir, alguien que vive de verdad completamente conforme al diseño de Dios, manifiesta su vida en todos sus sentidos. ¿Por qué tendría que ser distinto con Dios? Porque si solo hablamos de sana doctrina, pues estamos hablando solo de la mente. Entonces estamos hablando del alma y del carácter y de la personalidad, pero no estamos hablando del espíritu. Y claramente eso no vendría de Dios, o no sería la verdad completa. Pero esto también tiene otras dimensiones y otros significados. Quizá resulte evidente en no pocas ocasiones que al actuar, hablo de mí, este Hijo de Dios en hechos de propuesta para retomar el evangelio del reino, más de uno se ha sentido ofendido, se está sintiendo ofendido ahora que lea o escuche esto, o se va a sentir ofendido. Cuando en verdad lo único que anhela mi corazón es que sencillamente retomen la vertical del evangelio de Cristo, que es el evangelio del reino de Dios. Para ello, la visión e instrucción de Dios para mí es presentarlo todo a la prueba del Espíritu y entonces de su palabra. Es decir, no solo de la palabra, sino del Espíritu y su palabra. Para que no solo sea sana doctrina. Tenemos que escuchar, tenemos que reflexionar en esto detenidamente. En todo lo que el Señor nos ha venido ministrando, en tanto que nunca es posible tener el Espíritu sin al menos una medida de su verdad. Escucha, nunca nos va a ser posible tener el Espíritu de Dios sin al menos una medida de su verdad. Triste y desafortunadamente, sí es posible tener
una medida de su verdad sin el Espíritu. Y te pongo el ejemplo. Tú te puedes volver un erudito de la palabra de Dios sin tener al Espíritu. Vas a conocer la obra y la verdad en la obra de Dios escrita en su palabra. Pero eso no significa que lo conoces a Él. Eso no significa que estás en comunión con Él. Eso no significa que el Espíritu habita en ti. Por eso es que el hombre se ha enfocado durante centurias solo en estudiar, en profundizar y crear métodos al respecto de conocer la obra de Dios por medio de su palabra, lo cual no te garantiza conocer a Dios si el Espíritu no está en ti. Es mi fe y es mi anhelo que puedas tener tanto el Espíritu como su verdad. En la más grande de las medidas de la fe. Amén. En lo particular recibí la visión en que las verdades descuidadas del cristianismo, las verdades descuidadas o simplemente hechas a un lado de la fe, solo pueden ser avivadas, revitalizadas, ¿cuándo? Mediante oración, reflexión y mucha meditación. Aislemos ese pensamiento y lo separemos de la vida espiritual, porque son dos cosas distintas. Tú puedes tener relación con Dios sin nunca haber leído la palabra de Dios, ¿sabes? Y por esa relación Él te va a llevar a la palabra de Dios, pero nunca al revés. Lo que quiere es llevarte a un rompimiento. ¿De qué? De ese paradigma que durante centurias el hombre ha venido construyendo y lo ha llevado a traducirlo en métodos que hoy enseñan como sana doctrina. Y nuestras mentes, la de muchos hijas e hijos de Dios, o bueno, ojalá fueran hijos o hijas, por lo menos cristianos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, han llenado las mentes de estos métodos. Y es por eso que las mantenemos tan firmes, que cuando alguien nos hable de algo distinto de lo que han escuchado y les han dicho que es la verdadera sana doctrina, nuestra mente y nuestro corazón rechazan, cuando muy probablemente es Dios hablándote. Ahora vamos a repetir: rompimiento, rompimiento, rompimiento. Si el Señor te dice: hey, mira, voltea, se trata de mí, soy yo, rompe tu paradigma. No creas en todo lo que te dice el hombre, solo cree en todo lo que te digo yo. No hay método de hombre que valga y menos que sustituya mi presencia, mi habitación, mi unidad contigo, te dice el Señor. Porque sabes, la diferencia entre una gran vida cristiana y una vida de cualquier otra clase reside en la calidad de nuestros fundamentos de fe. Reside en aquello que creemos es nuestro verdadero origen y su propósito. Le hace el propósito de Dios para ti, para mí. No podemos pensar correctamente acerca de Dios hasta que tengamos mentalidad de reino. A pensar en Él como estando siempre ahí y primero ahí. Él nunca se va. Eres tú el que se distrae, o yo. Josué tuvo que aprender esto, ¿sabes? Josué es una enseñanza de Dios, registrada en la palabra de Dios para esto que estamos compartiendo. Josué había sido durante mucho tiempo siervo de Moisés y había recibido con tanta certidumbre la palabra de Dios de boca de Moisés, que Moisés y el Dios de Moisés habían ser llegados para Josué la misma cosa, al menos en su mente. ¿Conoces casos parecidos? ¿Conoces casos en donde en alguna congregación para los congregantes el pastor y Dios son la misma cosa? Y si habla el pastor es como si hablara Dios, aunque no sea Dios el que está hablando. Josué apenas lograba separar ambas cosas, Asociaba una cosa con la otra. Porque, ¿sabes? Siempre que aparecía Moisés y siempre que acababa Moisés, había señales de la manifestación del poder de Dios en él. Y por eso era el pensamiento de Moisés. ¿Por qué? Porque verdaderamente Moisés caminaba con Dios y Dios se manifestaba a través de él. Pero no quiere decir que sean lo mismo. De tal manera que cuando Moisés parte,
José se encontró de repente en una posición nueva, en la cual Moisés muriendo o había muerto, y para Josué no se sentía solo, se sintió desesperado. Y sin embargo Dios le habla y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés había muerto, pero el Dios de Moisés ahí estaba. Tu vida como la has conocido ha muerto, pero Dios, que rompe todo paradigma y hace todo nuevo, ahí está. Amén. Sea donde sea que tú comiences, o yo, amén, Dios está ahí, siempre. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que seguirá siendo, el que ha de venir, el omnipotente. Si retrocedemos a los más alejados, si retrocedemos a los más profundos límites del pensamiento humano, en el que la imaginación toca el vacío previo a su creación, ¿has pensado en eso? ¿Cuál era el mundo preadámico o previo a la creación de lo que conocemos? Ahí estaba Dios. Aún antes de su creación, hablo del universo, ahí estaba Dios, nada más se hizo casa, eso fue lo que hizo. No podría ser que lo inadecuado de mucha de nuestra experiencia espiritual puede remontarse a nuestro hábito de saltar a los pasillos de los que nos han dicho que es su reino. Es decir, en nuestra experiencia creemos caminar en el reino por lo que otros nos han dicho que es el reino, en vez de caminar en el reino por lo que dice Dios que es el reino. Esto es, siquiera nos hemos detenido a reflexionar o a clamar, aún mejor, preguntando a Dios mismo por esa posición en lo que nosotros entendemos tiempo, en el cual solo Él, el Padre y su Espíritu Santo viven, y ahí es donde está el reino para ti y para mí. A manera de testimonio personal, en mi impaciencia como criatura, muchas veces, y sobre todo en los últimos 7 meses, me he encontrado anhelante de encontrar para compartir una manera distinta, novedosa, nueva, para llevar a los hijos e hijas de Dios a una vida espiritual más profunda, pero también una vida espiritual sin dolor, una vida espiritual con lecciones breves, aceleradas, fáciles, como atajos, ¿no? Tal cual lo hace tristemente la mayoría del cuerpo de Cristo hoy en día. Las nuevas generaciones, los jóvenes, están acostumbrados a este tiempo de las redes sociales, ¿no? De la alta tecnología. Y por eso les resulta muy fácil encontrar cosas, medio aprender otras. Por ello mi reflexión, luego de su visión, esta que les compartí hace unos minutos, la vista de la iglesia de este tiempo languideciendo, tiene mucho que ver con esto. Pero este anhelo que siento, sé que no es en vano. Lo que sí sé es que no hay atajos. Dios no se inclina ante nuestro nervioso apresuramiento o afán, no importando tu edad, porque también los adultos ahora hemos aprendido también de eso, aprendido malamente. Que la tecnología nos puede acercar al resultado o al conocimiento, olvidando que al final todo eso es dependencia de hombre, aunque Dios ha puesto las herramientas para que eso ocurra. El tema es, ¿a qué se lo he dedicado como hombre? ¿De qué me sirve abrazar esa tecnología, esas redes sociales, todo esto nuevo, si no lo hago para Dios? Tenemos que aceptar esta realidad. La persona que de verdad quiere conocer a Dios debe darle tiempo a Dios. Punto. Y sí, las redes sociales nos ayudan a acercarnos más a testimonios. Pero los testimonios son el resultado de las historias de seres humanos, de hijos o hijas de Dios, que como tú y como yo, pasaron tiempo. No debes considerar tú como malgastado el tiempo que pases en permitirle su conocimiento por su autorrevelación. Tenemos que meditar, tenemos que orar, tenemos que reflexionar. Y entonces al recibir su visión,
esa autorrevelación y ese discernimiento solo es resultado de estar mucho tiempo buscándolo a Él, de la manera como Él te lleve a hacerlo. Entonces y solo entonces, una fe robusta, una fe crecida, una fe fortalecida, demanda que nos aferremos con firmeza a esta verdad. Y sin embargo, sabemos que muy pocas veces este pensamiento entra en nuestras mentes. Seguimos de alguna manera buscando torcerle el brazo a Dios, ¿no?, para que acelere los tiempos. Porque habitualmente sus creados nos habituamos y nos afirmamos en nuestro ahora. Ahorita, como compartí hace unas semanas atrás, decimos los mexicanos. Y miramos por fe para ver el pasado lleno de Dios. Eso sí lo queremos, ¿eh? Leemos la Escritura y decimos, no, grandes cosas hace Dios, grandes cosas hizo Dios. Todavía anoche uno de mis hijos, el pequeño, me decía, papá, ¿y Dios hace las cosas que hacía en el pasado? Él fue el que nos acompañó a ver esta película de Ben-Hur, ¿no? Grandes señales. Le decía, sí, hijo, todavía. A ver, papá, ¿a poco ha vuelto a abrir el mar? ¿O a poco se ha vuelto a manifestar la columna de fuego aquella que los alumbraba de noche? Mi respuesta fue, hijo, no tengas duda, Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Solo que ahora miramos delante. Es decir, vemos el futuro, vemos la promesa. En eso sí creemos. Creemos en lo pasado, en lo que hizo, y también creemos en lo que ha de venir. Pero nuestro ahora, porque eso es lo que le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es tu ahora, tu hoy. No le importa tu ayer y tampoco le importa tu futuro, mañana. Le importa tu ahora, tu ahorita, lo que está pasando en este momento con tu vida. Eso es en donde Dios trabaja, ¿sabes? Porque esa promesa no va a llegar si tu ahora no tiene ese compromiso con Dios. Así somos culpables de una especie de ateísmo temporal que nos deja solitarios en el universo, mientras que por el momento para muchos, para la mayoría aún, para quienes se dicen cristianos, Dios simplemente no está ahí. ¿Ves? Y así como en los proverbios de Salomón he encontrado que vivimos una vida vana, aún los hijos de Dios, porque se llenan muchos templos pensando en la promesa o centrados en las emociones, si es hoy, pero en realidad no creyendo ni discerniendo que de lo que se trata, si verdaderamente eres hijo de Dios, es que creas que si eres hijo de Dios y su espíritu está en ti, entonces el reino está manifestándose allá donde tú andas. Amén, amén. Esta es la paradoja más grande de los hijos o hijas de Dios hoy. De tal manera que solo para comenzar, y vamos a prepararnos para ello, desde los tiempos de Adán hasta Jesús, el Espíritu Santo no habitó dentro de ningún hombre. El corazón del hombre requería ser renovado. En el Antiguo Testamento había operación del Espíritu Santo, pero no habitación. Había operación del Espíritu Santo, pero no habitación. Y para eso te voy a llevar a la palabra de Dios, a Génesis 1. Los primeros versículos 1 y 2 en concreto, en donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Pero dice claramente en el versículo 2, parte B, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, pero no habitaba en un ser humano. Se movía en la creación. El Espíritu vino sobre Sansón, por ejemplo, y él llevó a cabo poderosas proezas de fuerza.
por voluntad de Dios, depositó una dimensión, por decirlo, que era su fuerza prodigiosa asociada al largo de su cabello, por el voto nazareo de sus padres. Vino sobre Moisés y Elías y Eliseo, y los facultó para hacer grandes señales y milagros. Vino sobre Gedeón, quien luego derrotó a un ejército de miles con tan solo 300 hombres. El Espíritu también vino sobre el rey Saúl, quien profetizó mientras andaba con profetas, ¿te das cuenta? Pero solo mientras andaba con los profetas. En cuanto salió de ese manto profético, nunca más volvió a profetizar. En cada caso, no obstante, el Espíritu vino por un lapso breve de tiempo y luego se marchó. Por eso yo no pido para este pueblo, para nuestro México, un avivamiento, porque yo no quiero una visitación. Yo quiero una habitación del Espíritu de Dios. Creo en una reforma, no en un avivamiento. En cada caso, no obstante, el Espíritu vino por un lapso breve de tiempo y luego se marchó, porque ninguno de ellos, de estos que acabamos de nombrar, todavía eran vasos adecuados para que habitara la presencia de Dios con ellos, ¿ves? No eran vasos adecuados para que habitara la presencia de Dios en ellos. Es hasta la resurrección de Cristo que Él mismo dice a los apóstoles que Él partiría a la derecha del Padre y que dejaría al Consolador, al Espíritu de verdad, para que ellos recibieran poder. Porque entre otras cosas, Cristo vino a preparar los vasos de aquellos que Él mismo levantó por instrucción del Padre. Porque el inicio del ministerio de la predicación del Evangelio del Reino fue realizado por los apóstoles, que eran hijos e hijas de Dios de aquella primera eclesia, quienes llenos del Espíritu Santo manifestaban por medio de señales y milagros la presencia del reino de Dios. Porque para eso es que el Señor regalaba con estos milagros y estas señales sobrenaturales. Y fue así entonces que llega Juan, mandado por Dios para establecer un nuevo orden. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento experimentó al Espíritu Santo como algo interior. ¿Me explico? Su trabajo, por decirlo de esta manera, era su intercesión delante de Dios para que Dios se manifestara por medio del Espíritu. Muy distinto de apóstoles y otros siervos de Dios, incluso hoy en día, que llenos del Espíritu Santo tocamos, lo digo con humildad, y personas sanan. Son modelos distintos, si lo ves. Era temporal. Algunos de ellos sí recibieron vislumbres de esta relación futura, de esta comunión, de esta unidad. Pero yo no sé si sabías que después de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, pasaron 400 años sin que Dios le diera una sola instrucción a su pueblo. 400 años sin que Dios le hablara a su pueblo. Vivían solo ¿de qué? De los rótulos y de los escritos de los escribas. Y de las historias que de generación en generación recibían. Este silencio profético llegó a su fin cuando Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un mensaje de arrepentimiento y proclamando que el Mesías venía pronto. Y a partir de ese bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista, finalizó el antiguo pacto e inició el nuevo pacto y orden. El reino de Dios sería establecido. Dice la palabra de Dios en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Claramente cuando habla de en aquellos días está hablando de ¿qué? De lo que iba a devenir. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Lucas 16, 16. Desde entonces el reino es anunciado y todos luchamos por entrar en él. Pero no perdamos de vista esto en Mateo 11, versículos 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. Nadie, desde Abraham hasta Juan, entendió claramente el reino. Todo eran señales, todo eran figuras. Cosas que por visión recibían los profetas y decían al pueblo o al rey mismo. Solo hablaban estos profetas acerca de él y profetizaban sobre él, sobre ese reino. Juan mismo, Juan el Bautista, predicó sobre el reino, aunque claramente no discernía bien a bien todas las implicaciones de su propio mensaje. Incluso presenció la venida del reino en la persona de Jesús, pero nunca entró en el reino. Solo lo vio a lo lejos. Solo vio a quien era el mensajero de ese evangelio. No es de extrañar que quienes se quedan en el bautismo de arrepentimiento digan que el predicar el reino no es sana doctrina, solo porque no saben qué es lo que el Señor dice. Juan era un profeta del Antiguo Testamento. Dice claramente la palabra de Dios que él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan introdujo al rey que había de reintroducir el reino. Pero Juan nunca experimentó el reino de Dios. Juan fue el último de una era, del antiguo pacto, el pacto de la ley. Juan fue el final y murió junto con ese pacto, junto con esa era. Juan nunca recibió el Espíritu Santo. Pero sí vio cómo descendió sobre el Hijo de Dios. Juan vio al Espíritu venir sobre Jesús en su bautismo. Pero ese Espíritu que habitaría dentro del hombre también era una parte de este nuevo tiempo que Juan no experimentaría en su capacidad plena. Por esa razón, Jesús dijo que aun con lo grande que Juan era, aquellos más pequeños en el reino de los cielos serían mayores que él. Lo dijo Jesús. Porque todos aquellos quienes experimentamos el reino, el Señor nos usa para hacer cosas, aún cosas más grandes harán ustedes, dijo el Señor. Jesús, por ejemplo, en esa ciudadanía del nuevo orden mismo, tuvo que pasar por un desierto. Y dice claramente la palabra de Dios que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. También nos dice que salió, Lucas 4, victorioso en la tentación. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, dice el versículo 14 de Lucas 4. Regresó de aquella prueba en el poder del Espíritu. Jesús comenzó su mensaje del reino entonces, y solo entonces, toma nota. Jesús comenzó a predicar el mensaje del evangelio del reino solo hasta que estuvo lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, y no antes. No pierdas de vista esto. Repite conmigo, poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes? No vas a encontrar, como yo, ninguna evidencia o registro de que mientras Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo estuviera habitando o estuviera presente o estuviera activo en ningún otro lugar excepto en la persona de él. En el Antiguo Testamento y hasta Juan había manifestaciones del Espíritu de Dios por Dios mismo, pero no a través de alguien. Cuando estuvo Jesús, el Espíritu y él eran uno. Y vamos a ver cómo que después se fue
y resultado de la promesa misma del Padre, de recibir ese espíritu de verdad, les dice. Entonces, quienes se quedaban recibían el Espíritu Santo para habitar en ellos, no para estar en medio de ellos. De eso hablamos como ciudadanos del nuevo orden. Cristo era la vanguardia, por decirlo de esta manera, de un nuevo orden. Cristo era el primero de una nueva generación de personas que debían ser llenas con el Espíritu Santo. Pero claro, esa llenura tenía un propósito y tiene un propósito. El propósito principal de Jesús no era sanar a los enfermos, ¿sabes? El propósito principal de Jesús no era resucitar a los muertos. El propósito principal de Jesús no era echar fuera demonios o realizar ninguna otra obra milagrosa. Estas eran solo señales de que el reino de Dios ya había venido a la tierra. Porque la misión final, el propósito de Dios para su Hijo, para Jesucristo, era abrir el camino a la llegada del reino. ¿Cómo? Introduciendo a los hombres al poder del Espíritu Santo, ¿ves? Ese es el propósito de Dios en Cristo, pero también entonces es el propósito de Dios para esta generación, para quienes en este tiempo, y cuando hablo de en este tiempo, hablo de 33 DC a la fecha. Porque entonces existió y permanece una invasión del cielo. Cristo y el sacrificio de la cruz son la puerta de acceso. ¿Para qué? Para regresar a nuestra conexión espiritual con nuestro Padre. Y entonces estar en posición de recibir identidad y poder de Dios. Tú no vas a recibir identidad y poder de Dios si no estás en la posición correcta. Su diseño es la habitación del Espíritu Santo en cada uno de quienes lo hemos recibido. Tú decides por Cristo e invitas a Cristo a tu corazón. Pero claramente dice la palabra de Dios que otra cosa es recibir al Espíritu Santo. Y lo dice Jesús mismo. En Juan 3, Hechos 1, Hechos 2, Hechos 19, y puedo darles otras citas bíblicas. El poder de la cruz nos limpia, nos purifica, nos prepara para recibir el poder del Espíritu Santo. Sin ninguna duda, necesitamos primero que el Señor limpie el odre. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Juan 20, 21 y 22 dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Preparando esos corazones hasta hechos. Con el proceso de limpieza completado y llenos del poder del Espíritu Santo, los discípulos estaban listos para avanzar como sus embajadores, llevando su reino a todo el mundo. Cuando Jesús fue crucificado, en el momento en que Él resucita, los corazones habían sido preparados para recibir el reino de Dios. Y estuvo 40 días entre ellos antes de ascender a la derecha del Padre. No hay casualidades en lo que da como testimonio de la obra de Dios su palabra al respecto de la voluntad y el propósito de Dios. Teniendo el Espíritu Santo viviendo en nosotros como una presencia continua, seremos entonces ciudadanos de un nuevo orden. La autoridad y el poder que ahora poseemos como embajadores llenos del Espíritu Santo, Adán la perdió en su desobediencia.
Y estoy asumiendo que ya somos embajadores. Porque el Señor ya nos ha venido hablando qué tiene que suceder para que verdaderamente lo seamos. Con el Espíritu Santo dirigiéndonos hacemos que de cada lugar al que vayamos una pequeña porción del cielo sobre la tierra. Como ya vimos en semanas anteriores. Al habitar su Espíritu en nosotros somos mayores que Abraham. Somos mayores que Moisés. Somos mayores que Sansón o que Samuel o que Saúl. Somos mayores aún que David o que Salomón o que Isaías o que Jeremías o que Ezequiel o que Daniel, que todos los demás profetas. ¿Y sabes por qué? Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Lo ves? Porque Cristo mismo estaba bajo el sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio eterno, conforme a la palabra de Dios. Los profetas solamente hablaban acerca del reino. Nosotros podemos habitar en el reino. Amén. Porque a eso vino Cristo. Nosotros no tenemos que esperar ahí al cielo para estar en el reino. Si estamos llenos de Dios, retomamos el territorio que originalmente nos entregó para hacerlo territorio del reino, tal cual ocurrió con Adán y Eva. Por eso es que ahí en Mateo 11:12 nos habla de la violencia en el reino. Desde los días de Juan una invasión ha estado en proceso, medio interrumpida a veces, medio tropezada, mal entendida, pero ha habido una invasión. Un golpe de estado militar, ¿a quién? Al principado de Satanás en este mundo, del cual pocos se han enterado. Ese golpe militar ha capturado a algunos. Así que la pregunta que me hace Dios es, ¿y tú ya fuiste capturado? Yo sí, por el reino de Dios. Porque creo firmemente que el reino de Dios, a donde yo vaya, va, porque el Espíritu está en mí, como hijo de Dios. El reino de los cielos, entonces, en manos quizá de pocos todavía, como embajadores que somos del reino, está avanzando. Si de verdaderamente eres hijo y embajador. Si verdaderamente has recibido esa identidad que te hace no solo hijo, sino coheredero junto con tu hermano Cristo. Los que somos ciudadanos de Él, entonces, debemos continuar asaltando la fortaleza del enemigo, de Satanás. A donde vayas. Y si a donde vayas oyes una maldición, tu boca debe hablar exactamente lo contrario. Por cada maldición, 10 bendiciones en el nombre de Jesús. Ato esa maldición y la echo fuera en el nombre de Jesús. El mundo aún y muchísimos cristianos pueden estar en contra de quienes así creemos. Tú, yo o quien crea en este reino de Dios, en este evangelio del reino de Dios, está equipado para hacer avanzar eficazmente el reino. Tú y yo tenemos un poder mayor viviendo en nosotros que el poder que controla al mundo, ¿sabes? ¿Qué poder controla al mundo? El de Satanás y su orden, ¿verdad? Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿De qué hablaba Jesús? De que había vencido al gobierno de Satanás. De eso nos estaba hablando. A pesar de la aflicción, y de la oposición del mundo, hemos aprendido a superar al enemigo por el poder de aquel que vive en nosotros. Y lo pongo en afirmativo porque Dios me dice, háblales como pienso yo. Y mi mente no le da cabida ni siquiera a la duda y mucho menos al mal. Así que hemos aprendido a superar al enemigo por el poder de aquel que vive en nosotros. Estoy afirmándolo. La victoria sobre el mundo y lo que Satanás gobierna es el ser
y vivir con identidad de ciudadano del reino. Y si lo haces así, tú avanzas con violencia y arrebatándole los territorios a Satanás. Ya se fueron los días de mostrar señales de preocupación o impotencia ante los problemas, las tribulaciones y las situaciones difíciles. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres coheredero. Y por tanto tienes acceso a los tesoros del reino. Y cuando hablo de tesoros no solo pienso en el dinero, estoy hablando primero de lo espiritual. Porque el reino del cual formamos parte es tan poderoso que no debemos temer a ninguna potencial oposición. Que la va a haber, pero no tienen el poder que tú tienes. Si Dios mora en ti. Nuestro reino no huye. Nuestro reino no se retira. Nuestro reino permanece firme, avanza, arrolla. No deja nada en pie de aquello que no viene de Dios. Porque entonces sabes tu posición, conoces tu posición y con ello el poder que de Dios recibes. Por ser su hijo, coheredero y embajador, representante del rey y del reino. A donde tú vayas. Porque ser un embajador de Cristo es un privilegio. Aunque también implica algunas responsabilidades. Porque tus palabras solo pueden ser las palabras del rey. Porque tus ocupaciones solo deben ser aquellas que le interesan al rey. Porque solo puedes hablar en el nombre del gobierno del rey, no tuyo. No de lo que tú opinas, sino de lo que Dios te dice. Y para eso tienes que mantener una conexión, una comunicación, una koinonía, una comunión con el rey. Para entonces establecer, llevar a cabo las políticas que el rey te dicta. Y Jesús mismo nos muestra cómo hacer esto. Porque Él lo hizo. En Juan 8:28 dice la palabra de Dios: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en Juan capítulo 5, versículos 17 al 19 dice la palabra de Dios: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Claramente Jesús nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios. Claramente Jesús fue el primer embajador del reino. Debemos preocuparnos, o más bien ocuparnos tan solo de los intereses de nuestro rey, de los intereses del Señor, de los intereses del Padre. Y si estás en comunión y con el Espíritu habitando en ti, sabrás siempre lo que el Padre y el Señor dicen. Todo lo que decimos o hacemos debe reflejar su deseo y propósito. Nuestra opinión personal ni cuenta. Es que yo creo, pues bueno, mano, entonces vete a no sé a dónde. Pero si tú crees y eso es lo que crees que los demás tienen que pensar, estás en el lugar equivocado. Vete a las Naciones Unidas. Un embajador que entiende su rol tan solo comunicará la posición de su gobierno. Y esta no es distinta del reino de Dios. Es la misma posición, el mismo posicionamiento, la misma opinión. Como embajadores de nuestro rey, nuestra opinión no es importante. La única opinión que importa es la del rey. Al opinar es común que incluso confundamos nuestra opinión con la del rey, que eso es lo que pasa mucho. Y bueno, somos carne. Y sobre todo cuando estamos hablando de hijos de Dios, para no hablar de siervos, que el Señor nos ha privilegiado con el liderar, para no hablar de pastoreo, grupos muy grandes
Es muy fácil, es muy tenue la raya entre mi opinión y la opinión y voluntad de Dios. Acabamos representándolo incorrectamente si hacemos eso, al presentar nuestros pensamientos e ideas como si fueran sus opiniones y propósitos. Y eso hace que confundamos a la iglesia, que confundamos al mundo. Por eso es que hay tantas opiniones encontradas en el mundo al respecto de los hijos e hijas de Dios, al respecto de lo que la obra de Jesús y del Padre se trata. La única responsabilidad que tenemos como embajadores de Cristo es asegurarnos de estar conectados con nuestro Rey. De un modo tal que podamos conocer y discernir lo que Él dice. Y luego hablar y actuar en congruencia a su visión, revelación e instrucción para nosotros. Escucho a Dios, busco a Dios, escucho a Dios, obedezco a Dios y hago lo que Él me dice y digo lo que Él me dice. Cada vez que alguien nos tienta o desafía a adoptar una posición contraria a la de la voluntad de nuestro Rey, todo lo que tenemos que hacer es respaldarnos en lo que Él dijo. Por ejemplo, si alguien preguntara, ¿qué tiene de malo que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados? O, ¿qué hay de malo con el sexo fuera del matrimonio? O, ¿qué hay de malo con matrimonios homosexuales? Tú podrías responder algo como esto. La posición de mi gobierno y de mi rey es que eso es pecado. Punto. ¿Cuántos hijos o hijas de Dios tienen el valor de plantarse ante la sociedad con esa postura tan clara y tan simple que no requiere mayor explicación? Dejamos una posición clara y firme en quién y en qué creemos. Somos honestos, somos transparentes, pero somos respaldados en la propia opinión de Dios. Que no es lo más que lo que hace un embajador de cualquier país en otro. Representa a su presidente o a su rey, en el caso de aquellos países que tienen gobierno de ese tipo. Y lo que hacen es hablar en función de quien los delegó autoridad, de quien los hizo embajador. El gobierno de su país de origen le provee al embajador a cambio todo lo que necesita para vivir y realizar su función oficial. Busca el reino de Dios y su justicia y Él suplirá todo lo que necesites para el diario vivir y para cumplir su voluntad. Si nos disponemos a manejar los asuntos del Rey, Él se ocupa de los nuestros. Siempre. Se trata de una relación de fe, de una relación de confianza, pero también se trata de santidad, de obediencia, de lealtad, que nos permita ejercer autoridad y poder en su nombre. Todo edificado desde un discernimiento creciente de nuestra posición como hijos y por tanto como embajadores del reino y de Cristo. La misión de Jesús fue restablecer el reino. De Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Predicó sobre él. Vivió demostrando su realidad y poder mediante las señales sobrenaturales que realizó. Como sus embajadores, se nos ha confiado la proclamación del mensaje, del evangelio del reino a todas las naciones, como ya vimos que aparece claramente descrito en la palabra de Dios. Tenemos una enorme tarea pendiente y debemos de empezar por asegurarnos de estar predicando el evangelio del reino de Dios. Ya la semana pasada nos hablaba de eso el Señor. Que Él había venido a predicar el evangelio del reino. Y también dijo con toda claridad que Él regresaría solo hasta el último rincón de la tierra hubieran escuchado el evangelio del reino. Lo dice así, no el evangelio, lo dice completo, el evangelio del reino.
dice la palabra de Dios. Así que vamos a concluir en esta parte 2 con lo siguiente. Primero, el propósito de Jesús era doble: proclamar la llegada del reino de Dios y a través de su sangre proveer entrada al reino para todos los que vinieran. Segundo, la misión de Jesús era restablecer ese reino, iniciar ese restablecimiento. Tercero, nacer de nuevo es la forma de entrar al reino y el primer paso necesario, pero el evangelio del reino abarca mucho más cuando habla del bautismo del Espíritu. Cuarto, el reino de los cielos es una jurisdicción sobre la cual las esferas de influencia de Dios tienen plena autoridad. Porque recordemos que la misma palabra de Dios dice que Él nos entregó la tierra para sojuzgarla, pero perdimos los derechos legales en aquel jardín del Edén en la desobediencia de Adán y Eva. Así que por eso se trata de volver a establecer su reino en eso que perdió potestad. Quinto, como embajadores de Cristo representamos el gobierno del reino de Dios. Sexto, la venida de Jesús inauguró el tiempo del reino de los cielos en la tierra. Séptimo, la misión final de Jesús era hacer volver al Espíritu Santo a nosotros. Y esa es la parte que es llave, clave del diseño de Dios. Octavo, como ciudadanos de un nuevo orden espiritual, somos mayores que aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que nos precedieron. No por causa de ningún mérito personal, sino por la morada del Espíritu dentro de nosotros, la cual ellos ni siquiera conocieron, porque la manifestación era externa y de Dios. Noveno, el reino de los cielos está avanzando con violencia. Los ciudadanos de ese reino somos parte de esa fuerza de avance que debe estar asaltando las fortalezas del enemigo, que ya sabemos que son mentales, ¿verdad? Y emocionales sobre todo. Nuestro reino no huye ni se retira, nuestro reino permanece firme, avanza y arrolla. Onceavo, como embajadores de Cristo, deberíamos ocuparnos solamente de los intereses de nuestro Rey, no de los del hombre o de los nuestros. No importa nuestra opinión ni la del hombre, lo que importa es lo que Dios piensa, lo que Dios opina, pero sobre todo lo que Dios ya planeó desde el principio de los tiempos. Porque Dios es simple, Dios empieza por el final. Todo ya está escrito, todo ya está diseñado. Y doceavo, siempre que nos concentremos en los intereses de nuestro Rey y en representarlo fielmente, Él se ocupará de nuestros intereses. Depende de ti y solo de ti el creer en lo que Dios te está hablando. Y yo les he dicho desde que empezamos este mover y aún antes, cuando todavía era parte de congregaciones y el Señor no me había llamado a formar una y levantar ministerios y otras cosas que me ha pedido, que compartía y que cuando compartía les decía, pero a mí no me creas nada, busca tú. Pregúntale a Dios qué es lo que Dios te dice al respecto de todos estos diseños y todo el fundamento que ha quedado escrito en testimonios escritos, pero también grabados, con toda la revelación de Dios, pero también con todo el fundamento en su propia palabra de lo que Dios nos ha venido hablando acá. Así que por la gracia de Dios y para la gloria de Dios hemos terminado esta segunda parte de esta administración. Y ahora el Señor lo que me pide es que entremos en un tiempo en donde le adoremos. Y dejemos que el Señor por esa administración fortalezca y fundamente esto que nos ha predicado y que nos ha ministrado. En el bendito nombre de Jesús. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confía.
confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Él tiene el control.